Yo quería compartir en este rato algunas ideas sobre el cambio, los miedos al cambio y el coraje. Y quería hacerlo a partir de 3 breves historias. La primera historia es sobre la ola más grande del mundo. Está muy registrado, ocurre el 9 de julio de 1958 en la bahía de Lituya, que queda en Alaska. La bahía es una bahía más bien pequeña, tiene 14 kilómetros de largo por 6 kilómetros de ancho, está sobre el Pacífico. Creo que esto está muy fuerte, si se baja va a sonar mejor. Y el 9 de julio de 1958 lo que ocurre en esa bahía es lo siguiente. Hay 3 pequeños botes en la bahía, un grupo de 4 pescadores profesionales, un padre con su hijo pescando y un matrimonio de ancianos que había salido con su bote a navegar, los 3 botes a motor. Pero a las 10:15 de la noche lo que ocurre allí es que ocurre un sismo de 7.8 puntos en la escala de Richter. Es una zona atravesada por una falla y demás. Lo que provoca este sismo es que parte del glaciar que está en el fondo de la bahía se desplome junto con casi una montaña completa que se hunde en el agua. Cuando esto ocurre, por supuesto, lo que se genera es una ola. Era de día todavía, por la época, con lo cual los 3 botes son muy conscientes de lo que acaba de ocurrir. Aquí hubo un sismo y ven una montaña que se hunde en el agua. Esto está todo registrado, entre otras cosas, porque la ola, que en un momento tuvo la altura de 512 metros y que avanzó a 200 kilómetros por hora, empieza a verse. Esto ocurrió a unos 11 kilómetros donde ellos estaban, pero escuchan el ruido, ven lo que ocurre y una ola que avanza. Primera pausa de la historia. Es muy interesante que en muchas de nuestras organizaciones el cambio a veces es o a veces se parece a una ola de 512 metros que se nos viene encima. La tecnología en algunas de nuestras industrias está provocando esto. Yo creo que no es exagerado pensarlo. ¿Cómo reacciona cada uno de los botes? La pareja de ancianos hace lo que hace cualquier persona frente a esta situación. Se asusta, tiene miedo y huye. Es un resorte humano muy natural y a veces muy necesario para huir de la serpiente de cascabel cuando la escuchamos y demás. Con lo cual apunta su bote hacia la boca de la bahía. Los pescadores, los 3 con motor, los 3 botes con motor, deciden ir hacia la costa, deciden resguardarse. Y el padre que estaba con su hijo de 7 años tiene otra actitud. Conoce del mar, también tiene miedo, pero encara la ola. Y logra pasar por encima de la ola antes de que ésta rompiera. Los 512 metros y los 200 kilómetros por hora es lo que la ola logra cuando ya estaba sobre la boca del Atlántico. Antes es una montaña de agua. El matrimonio de ancianos muere, tragados por la ola. Los pescadores son rescatados por otro barco. Su barco se caen al agua, pero son rescatados. Y este padre con su hijo se salvan. Por supuesto, podríamos hablar un par de horas sobre esta metáfora, el cambio en nuestras organizaciones, nuestras actitudes y demás. De hecho, hay un libro que se llama justamente The Wave, que cuenta esta historia, entre algunas otras, y está citado en el libro de Sebastián Campanario, que se llama Ideas bajo la ducha. Está en el prólogo, ahí la conocí. Dato interesante, todos tenemos miedo frente al cambio, y sería una tontería ignorarlo, hacerse el tonto, o decir que no. En algún momento todos tenemos miedo frente a los cambios. La segunda historia empieza en 1987 en Nueva York, en Wall Street. Un escultor italiano instala una escultura de 3 toneladas, 3.000 kilos, en una pequeña plaza de Wall Street y la llama The Charging Bull, el toro que embiste. Y explica el artista que lo hace para demostrar, había habido una de las tantas crisis de Wall Street, 1987,
Y entonces explica que ese toro representa al pueblo de los Estados Unidos haciéndole frente a los poderes del mundo financiero. Bueno, naturalmente, los millones de turistas que hemos pasado por allí entendimos otra cosa, porque todo el mundo ve en ese toro justamente el poder de Wall Street, ¿no? Y la prepotencia de Wall Street. Hasta que 30 años después, es decir, el 7 de marzo de este año, por la noche, una artista uruguaya instala frente al toro otra escultura que en lugar de 3.000 kilos pesa 100 kilos y se llama Fearless Girl, la niña sin miedo. Muy pequeña, muy linda, muy natural, haciéndole frente a ese toro. Yo creo que el único problema es que le hubiera puesto otro nombre. Porque para mí no es la niña sin miedo, para mí es la niña con coraje, que no es lo mismo, ¿no? Y aquí sí, esta idea de la frase de Mark Twain, que dice que el coraje es la resistencia al miedo y el dominio del miedo, pero no la ausencia del miedo. A mí me parece que en nuestras organizaciones, cuando nos enfrentamos al cambio, muchas veces soslayamos, negamos o creemos que no existe el miedo, y la gestión del miedo en un proceso de cambio es fundamental. Entre otras cosas porque no siempre ocurre, pero en muchísimas ocasiones la dimensión del cambio estriba o está impulsada por la profundidad de la crisis, por la profundidad de lo que nos pasa, digamos, ¿no? La industria de los medios en la que yo trabajo está viviendo una revolución, una feliz revolución, pero entre otras cosas, porque el modelo de negocios que lo hizo sustentable durante los últimos 200 años se está desarmando, se está deshaciendo. Y la tercera historia empieza en diciembre de 2014 y ocurre en mi oficina. Empieza en mi oficina. Viene el director comercial de La Nación y me dice: Gianni, tenemos un problema. Nosotros dijimos que este año, ese fue 2014, empezábamos nuestro desarrollo audiovisual y lo que me estás dando son algunos videitos. Esa fue su expresión, ¿no? Yo creo que tenía razón. Y algunos videitos que tampoco funcionan mucho, no tienen muchos views y demás, pero comercialmente, los pre-rolls y auspicios y demás, tenemos que pensar en algo. Yo necesito 1 hora de video por día. Una organización de 400 periodistas, entre los cuales, digamos, no había, había un pequeñísimo equipo de video. Con lo cual, con el equipo, pensando y demás, se nos ocurre un formato que estaba lleno de atajos, verdaderamente, que se llamaba conversaciones, que eran 3 entrevistas por día, cada una de 18 minutos, la cuenta nos daba 1 hora. Era, digamos, esa fue la cuenta de almacenero con la cual dijimos, che, nos pide 1 hora de video. O sea, no son 60 videos de 1 hora, son 3 videos de 18 minutos. Hacer un video de 18 minutos es larguísimo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sentamos a 2 personas a conversar, que es lo que generalmente hacemos en la vida, en el mundo, en el trabajo y en nuestra casa. Cero innovación en su grado, es una mínima expresión, si se quiere. Pero el formato tenía algunos condimentos, estaba en la home de La Nación, y podías seleccionar algunas preguntas, los entrevistados eran relevantes, queríamos instalar un tono de una conversación distinta, de modo que fuimos construyendo esto. Por supuesto, la conversación fue el 22 de diciembre, con lo cual hasta el 10 de febrero no hicimos nada, teníamos que salir en marzo, con lo cual todo lo construimos en 25 días, el set, una productora, etcétera, etcétera. Y una semana antes de salir, viene a mi oficina la líder del proyecto, una excelente profesional, que le ocurrió lo que nos ocurre a todos el día previo al estreno. Le dio un poco de miedo. Entonces viene a mi oficina y me dice: Gianni, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Yo creo que esto no va a andar. Nos comprometimos, mirá, tenemos todos estos problemas. Los problemas la lista de problemas era larga y faltaba 1 semana para salir. Salimos cuando dijimos y le digo: mira, si es un fracaso, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Bueno, a los 90 días, en vez de hacer 2, hacemos 1 y pensamos otra cosa en los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa era una idea pequeña, realmente nació como una idea pequeña, y 1 año y 8 meses después
a partir de esa idea, de cómo la desarrollamos y cómo fuimos construyendo otras capacidades audiovisuales, lanzamos un canal de televisión que se llama La Nación Más, que hoy tiene 9 horas de programación original por día. Con lo cual, yo creo que el último aporte sobre estas cuestiones de el cambio, el miedo y el coraje, es que muchas veces los grandes cambios se enfrentan con pequeñas ideas. Porque al final, además, toda gran idea, piensen en las grandes ideas, son en realidad ideas pequeñas que tuvieron la suerte en algún momento de cruzarse con alguien con coraje, que supo aguantarlas, defenderlas, desarrollarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias.